mucha gente las tiene mal vistas. Es una forma de sacar dinero. El problema que mucha gente, pues, si realmente la tirada de libros te cuesta 1000 euros, intenta sacar 4000. Hay truco y engaño. Yo lo he visto. O sea, yo lo he visto. A mí me vendieron la moto. Bueno, me vendieron la moto, no, lo intentaron. Hola. Con un libro que estaba mal estructurado. Yo soy valoradora de ediciones, soy asesora editorial, aparte de escritora. Y nos mandaron el manuscrito. Y yo le dije, ¿me mandas este manuscrito? Sí, la historia está bien, juvenil, infantil, juvenil. Pero no es una historia, o sea, tiene muchas lagunas. No te puede faltar, hay muchas incongruencias. Pues sí, se puede publicar, pero tiene que corregir esto. Vamos, el esto, creo que tenía algo trabajo. ¿Vale? Suelo ser, o sea, no estoy hablando de correcciones ortográficas, porque eso se manda a correctora fuera. Estoy hablando de incongruencias que no puedes corregir ni la editorial ni un corrector, eso lo tiene que arreglar el escritor. Pues si dices, era rubia con los ojos azules y a la siguiente dices, era morena con los ojos verdes, te quedas. Una forma de que nos entendamos todo. Pues yo me acuerdo, Marga se puso en contacto con ella y esta le dijo, sí, pero me tienes que sacar 1000 ejemplares. Y tienen que ser para mañana. No, perdona, si tienes que corregir esto y saldrás después de las personas que tienes delante de ti y sacaremos los ejemplares, que yo los tengo todos vendidos. ¿Cómo no? Como se hace una preventa. No. Una semana después se pone en contacto con ella. Me tienes que sacar los 1000 ejemplares, pero ya no voy a corregir nada, lo sacas como está. Y lo sacó, me sacó el marco. Y sé que no sacó ni 1000 ni 500. Y pedía 3500 euros. Y no ha hecho publicidad porque dice, vale, pides 3500 euros. O dice, por ejemplo, 800 euros me los gasto en los libros, lo que queda en publicidad. No ha hecho publicidad. Es más, lo que tú veías por Facebook es, ¡ay, qué solito está aquí! Que nadie se lo quiere llevar a casa. No voy a decir el título, pero vale, te quedas. Igualmente lo que sacó por los libros no corresponde con los libros que ha vendido. Ha sacado mucho más dinero. Mira, yo os cuento, ¿vale? Mi novela, porque aquí, bueno, si algunos sí sois mayores de edad. Mi novela romántica erótica es esta, ¿vale? Yo tengo varios compañeros. Llevan a Amazon desde el 31 de enero. 31 de enero. Llevo vendido más de 1500 libros. Vale, ahora mi hijo tiene una enfermedad recién diagnosticada y la editorial ha dicho que todas las ganancias desde el libro 1 se van a ir todas, o sea, íntegro, los libros han estado costando 18 y 20 euros. Se van a ir íntegro para mi hijo. Se han bajado 16 euros hasta el día 10 de mayo. Pero yo me muevo. O sea, es un libro que yo he estado corrigiendo, que se vuelve a corregir, que ve faltas y lo vuelves a corregir, que me dicen, mira, Sami, es que está este problema, y lo vuelvo a corregir. Yo estaba haciendo una antología solidaria para un niño, que se supone saldrá este año. No sabemos aún nada porque estamos pendientes que sus padres nos contesten. Pues nos contestaban, ahora no contestan, ¿vale? Y pensamos en usar cualquier web. Pues es que eso está muy mal, porque claro, a ver, la editorial acaba de empezar. Ediciones Ortiz viene en agosto, septiembre, Sí, agosto hará un año. Podéis imaginaros. Y empezó porque se tiró currando casi 24 horas durante 2 meses en un Barça Company. 24 horas comiéndose horas como una cabrona para abrir la editorial. Claro, cuando tú ves, porque yo estaba ahí, yo soy amiga de ella, yo soy la que le decía, tranquila Marga, que yo voy a recogerte si sales a las 3 de la mañana. Tú me llamas al móvil y yo voy a recogerte. Pues ella es de Mallorca. Y se vino a vivir aquí, se vino a montarlo todo. Y cuando ves que te llega alguien de, no, es
¿Qué ediciones artísticas? Pero entonces, a ver si lo tengo claro, ¿habéis montado una editorial entre escritores? No, No. ella se... Yo soy lectora inclusiva y yo como lectora empecé a diseñar y libros y tal, y como no encontraba, todo lo que encontraba era extranjero, me extrañó. Tenemos que tener escritores españoles. Le consulté a ella y ella me comentó que tenía que buscar en autopublicados, sobre todo, porque no se les da oportunidades a los escritores españoles. Empecé a buscar y a hablar con ellas, con escritoras y escritores, y me di cuenta de que hay algunas editoriales donde si tú, más que te publiquen, tienes que autopublicar, o sea, poner el dinero para que ellos te publiquen, pues la mayoría no lo hacen. Se ponen ellos su dinero, se van, se lo montan todo y se lo autopublican y se lo buscan ellos solitos. Y de ahí salió la idea de montar la editorial. Una editorial que le diera la oportunidad a los nuevos escritores de darse a conocer sin tener que poner un duro. Que la pega que hay ahora en la actualidad es que muchas editoriales te piden dinero porque dicen que van a hacer publicidad a la novela. Y realmente yo conozco gente que está en editoriales más conocidas que a lo mejor han hecho 2 presentaciones y en la mayoría de las ocasiones tienen que poner dinero para presentar. Pues tú ya has dado dinero para que te editen tu libro, te dan un porcentaje irrisorio y encima tienes que presentar, tienes que pagar 200 euros para tener una sala que no sabes si va a venir alguien. Y la mayoría de las veces ni siquiera la editorial está ahí para cubrirte. Esa es otra. Normalmente las editoriales no se cubren, pues a lo mejor una editorial que está en Madrid y tú estás presentando el libro y ellos se quedan allí tan tranquilos. A todos los lados. Al menos en la primera presentación estoy en todas. Y la más también te suelen pedir, si no te piden dinero, te piden un mínimo de ventas. Mínimo 100 ejemplares. Al precio yo diga, con la corrección que se supone que yo hago, encuentro que hay libros que tienen más faltas el libro que tu manuscrito y dices, o sea, he visto muchas cosas. Yo me he enterado de muchas más cosas porque yo soy la directora de la revista Letras Enlazadas, una revista digital que tenemos gratuita en internet. Y claro, quieras o no, yo a mucha gente, escritores noveles, yo les decía, ¿quieres publicar un relato? A la revista. Por ejemplo, el señor cámara de fotos, Oscar, que está ahí detrás, es uno de nuestros escritores desde la revista A1, ¿no? Desde el primero, sí. Sí. De en todas las revistas, de Milagro. el último primero que nos manda el relato, en todas las revistas participa. La tenía hecha. No, sí, eso pasará a los anales, me parece a mí. O sea que intentamos dar la oportunidad a todos. Escritor no es el que escribe un libro. Para mí, hay mucha gente que opinará lo contrario. Escritor es alguien que escribe porque lo necesita. Porque yo conozco muchos que se hacen llamar escritores que yo no considero escritores. Porque tú coges y te digo, tú escribes esto y esto. Y lo publicas, pero es que tiene que salir con estas cosas, con esto. No, ya no estás escribiendo realmente porque te guste, porque te apasione. ¿Y si te chocas Estás aquí? escribiendo porque ¿Y esto es así? porque lo vivas realmente. A mí, por ejemplo, mi novela me la piratean. Y hay mucha gente que pone el grito en el cielo y demás. Es una... No va. Pues mi novela en Amazon en ebook está a 0,89. Verte la pirateada y dices, vale. Y el dinero se va para mi hijo. Pero también sé que mucha gente la leerá en ebook, aunque sea pirateada, le gustará y dirá, en papel. Y llegará a muchos más sitios. Que yo he publicado novelas gratuitas, que yo he publicado en Wattpad relatos gratuitos, que van continuándose. Que ahora mismo, que sí me estoy moviendo más por la venta de las novelas, lógicamente para el tratamiento de mi hijo. Si a mí no me hiciera falta el tratamiento de mi hijo, yo escribo casi todos los meses que falta un relato en la revista, pues meto uno mío. Los míos se quedan para cuando apuntan relatos. Pero por eso yo intento dar la oportunidad a otras personas. Pero es lo mismo de siempre, hay escritores y escritores. Yo, cuando Lorenzo y Ampi vinieron a preguntarme, dije, ¿qué escritores me puedes decir de Valencia? Y Ana
Ana no está en mi editorial. O sea, Manuel no está en mi editorial. Pero lo primero que dije, Ana y Manuel los primeros. Luego pensé en Rosa, pensé en Gran Hispano. La primera dije, Ana, ¿puedes? Localiza a los demás. Y lo pueden decir a los 3 segundos que están ahí. Y yo tenía la gente. ¿Por qué? Porque igual que yo, cuando necesito algo están ellos, cuando ellos necesitan algo, y creo que eso es así, yo he estado ahí. Yo cuando no he estado es cuando ha pasado algo con mis hijos. Yo tengo 3 niños. O sea, uno con hiperactividad y el otro con Stutter-Weber. Pero el pequeño es un terrorista, directamente. O sea, y yo escribo. Y tengo testigos de que yo escribo con un niño por aquí, otro por aquí, y ahí os puede decir la editora o lo puede decir Ape, que lo han visto. O sea. Y estoy hablando yo sola. Sí. Y la pregunta. Pregunta sí, ¿por qué? Pregunta, lo que quieras. Yo quería continuar. Vale, continúa. Hablaba el libro de Santi que ha estado diciendo del tema de las antologías y que hay gente que se cree escritor y que hay muchos que dejan mucho que desear. Yo creo que las antologías y los libros compartidos en parte están haciendo mucho daño. Yo he participado en 2 y participo en la antología de Alex, pero sé que ellos van a cuidar el tema del contenido. Bueno, pero es que no nos hablas de la antología. Habla del proyecto. Exacto. Pero, por ejemplo, cuando haces un libro compartido, te llega el libro, lees el primer relato y dices, no voy a continuar leyendo. Y la gente se comenta entre ellos, ay, el tuyo está fenomenal, esto se han comprado para leerse entre ellos y ya está. Si a ti no te conocen, no te van a leer. Y si te meten en un contenido que no merece la pena, realmente ni te va a dar buena publicidad ni nada. Entonces, lo bueno que tiene la editorial de Margarita es que sí que ellos el contenido lo valoran entre varias personas sin saber a quién están valorando. Porque, por ejemplo, yo también conozco ilustradoras de internet que han hecho muchas portadas. A mí particularmente, de 18-20, puedo salvar 2 de la quema y también entre comillas. Y luego hay gente que le hace mucho la pelota, pero preguntas a 4 o 5 por privado y dicen, no, es que a mí tampoco me gustan las portadas de esta persona. Es un poco tener cuidado con el contenido en las antologías y cuando participas con más autores, porque luego la gente tiene 3 o 4 libros compartidos y ya se cree que es súper escritor. No, perdona, no te equivoques, que te han pedido de tu libro 12 o 15 euros, lo has pagado siendo escritor y luego no te llevas nada cuando no es un tema solidario. Cuando es un tema solidario yo estoy de acuerdo en no recibir nada. Pero eres un escritor igual que el resto y luego la editorial te pide por contemplar y se queda todas las ganancias, pero ahí sí no estoy. Por eso el tema de que hay gente que se cree escritor y otros que no. Yo creo que ese tema sí que ha hecho bastante daño a escritores. Que todos tenemos nuestros detractores y nuestros fans y gente que nos sigue a un montón de sitios. Pero bueno, que también... A ver, no podemos gustar a todo el mundo. ¿Libros electrónicos favorece o perjudica? ¿Qué? Libros electrónicos. Si no hubiera pirateo, no habría problema. El problema es el yo leo el libro electrónico. O sea, yo considero que esa parte es igual, es tanto perjudica como favorece, porque el que es lector y le gusta y ama los libros y le encanta, sí puedes no tener espacio o no tener economía en ese momento y tú te lo compras en ebook o electrónico. Pero cuando tienes dinero tú te vas a por ese libro a una librería porque te ha gustado lo que has leído. Yo creo que en parte nos perjudica. Yo no tengo libro digital y de momento no lo pienso tener, por lo menos en España, ya veremos si fuera hago algo, pero pienso que realmente yo he estado 2 años escribiendo el libro, no lo he escrito todos los días varias horas, sino cuando me ha venido la inspiración,
y yo no quiero que mi trabajo venga otro, lo piratee o tenga una persona descargada mi libro y exponencialmente lo vaya pasando a los amiguetes y a la familia y estos exponencialmente continúan divulgándolo y realmente luego yo no vea nada. Cuando siendo editada me he pagado mi corrector, que tengo 2 porque soy disléxica, mi ilustradora, la persona que maqueta, la imprenta, etc. Y le he dedicado un tiempo y me he encargado luego yo, en las presentaciones que he hecho, de buscarme el sitio, el presentador, o me he presentado yo, que también no pasa nada, y hacer las cosas pues un poco siempre diferentes para que la gente no se aburra y pueda venir a más de una presentación, porque si no irán a una, pero a la segunda desde luego que como sea parecida se irán por la puerta pero corriendo. Yo creo que nos ha hecho bastante daño, porque si ya cuando vas a una librería tienes que dejar un porcentaje de tu libro, pierdes. Cuando te cogen el libro por ebook y se lo van repartiendo, de ahí no ves nada. Y realmente luego la gente que comenta en internet es la menos, porque sí que hay mucha fiebre de bajarse libros y tener gratuito y de ir pasándolo, pero de leerlo bien poco. Yo prefiero luego conocer a la gente, darle el libro, porque realmente los autoeditados vendemos prácticamente, no sé si estarás de acuerdo, solamente en mano y en presentaciones. A mí en librería no me han comprado nunca. Teníamos que haber Sí, no cogido a estaba Manuel yo. en medio. Y bueno, esa es mi opinión. Manuel. ¿Te puedo comentar algo respecto a lo que has dicho? Sí, ¿Te dedicas a esto? Quiero decir, eres escritora, está claro, pero ganas suficiente, por así decirlo, a ver, no me malinterpretes, no. como para dedicarte a esto, o sea, ganas un buen sueldo, te mantienes con la Mira, escritura. si un Lo digo escritor- porque es que lo que comentas tiene doble rasero en el aspecto de que sí, bien, quiero ganar, yo pierdo, yo gano, tal, lo comentas más como negocio, más que como pasión. Yo, como intento de escritor, yo no me considero escritor aún, No, ahora me explicaré. lo que más me gustaría es que me leyesen 1 millón de personas o que no ganase un céntimo. De momento, en este punto de mi vida. Más adelante no lo sé, no sé en qué situación estás tú. A ver, yo llevo 3 años sin trabajar, sí que he estado como voluntaria en un periódico que ahora ya ha desaparecido hace un mes, que es el Mensual. Estaba en la sección literaria de crítica. He estado también en una revista digital que también desapareció porque era de estudiantes y tampoco había recursos, pero estuve 2 años, se llamaba Diversity, también de crítica literaria, y en la sección de música porque yo he sido locutora de radio. Y si alguien te dice, si algún escritor te dice que vive de sus libros, por favor, no te lo creas. A no ser que sea un premio Planeta, que A eso- por el primero o segundo año te lo puedes creer. A eso voy, En es el que tercero, por lo que has te comentado me dicen que no va a me ser ha así. parecido entender que prefieres vender 1000 libros cobrándolos que te lea 1 millón de personas gratis, por mucho trabajo que haya llevado tu autopublicación. Yo es que soy más de dar mi libro a una persona y ver la persona, de cercanía, de conocer, de humanidad. Es que eso que tú dices, perdonad, yo pienso parecido a ella o igual, y yo creo que como ella lo que queremos es que nos reconozcan. Sí, claro, por supuesto. Entonces, en eso estoy con vosotros. Pensamos que cuando una persona se descarga por 89 céntimos nuestro trabajo y ese trabajo a nosotros que nos llega, Nada, sea, que irrisorio. es El nada, 30 céntimos. no es ya por lo que nos llegue, ¿no? Porque de 89 céntimos nos va a dar igual que nos llegue 10, que 20, que Es el 30. reconocimiento de un trabajo. Claro, entonces pensamos que cuando a una persona le llega casi gratuitamente, no lo va a reconocer, aunque le guste. Para nada. Lo va a leer o no lo va a leer, porque hay gente que se descarga las cosas. Es lo que hemos dicho antes. Es esa percepción de decir, joder, ya que he escrito algo, ya que le he dedicado tanto tiempo, ya que es parte de mí, que es lo que decía Ana, es que los que escribimos algo y se basa no en hacer de negro, ¿sabes lo que es un negro, no? Pues no, es que son sentimientos, son reflexiones que nos gusta transmitirlas,
por supuesto, lo ideal es que además saquemos dinero con eso, que podamos funcionar en este entorno, ¿no? Y sería lo ideal, pero de entrada nos gustaría pues, que nos reconocieran, donar el... Yo sí, por lo menos te hemos oído la voz. De hecho, yo lo que gano prácticamente me da para otra edición de libros y continuar, sea de este o de otro que tengo en proyecto o de varios más que tengo también ahí. Pero realmente yo no soy rica con los libros ni pretendo serlo. No, no me refería a eso. No me malinterpretéis, no lo he dicho en ese sentido. Lo he dicho en el aspecto de que, yo qué sé, yo por lo menos todo lo que he publicado ha sido de forma gratuita y para mí es un gozo que me digan, oye, he leído tu relato y me ha encantado, tal. A lo mejor esa persona no se hubiese gastado X dinero simplemente por poner la tarjeta de crédito en muchas personas reacias. Yo lo primero que hice al comprarme mi casa fue tirar 2 habitaciones, mi novia lo sufre, y hacerme una biblioteca. Era la ilusión de mi vida y lo hice. No tengo ebook, odio el libro electrónico, no me gusta en papel, y encima tengo una enfermedad que todo libro que cae en mis manos y que leo, me lo tengo que quedar o lo tengo que conseguir de alguna manera. Por eso nunca dejo que me presten un libro, porque para mí después es un problema si no lo encuentro. O sea, es grave, ¿no? La cosa. Tengo millones de libros. Pero como intento publicar, pues ya estoy escribiendo una novela y ahora pues otra y tal, yo preferiría, en vez de, sí, está claro que los 2000 libros, pues cobrar por ellos, mi trabajo, reconocimiento, todo lo que sale en papel, pues poder venderlo. Pero también que no estoy en contra del pirateo, pero si a una mala me lee 1 millón de personas y eso me hace popular o hace que mi historia llegue a más, a eso voy, que para mí tampoco es tan negocio, para mí es más la pasión que tengo por mostrar lo que quiero contar, no por otra cosa. Pero tampoco quiero que me malinterpretéis. Como luego la experiencia que tengo cuando has puesto cosas gratis, que la mayoría de la gente no te comenta y no te da ningún valor, pues yo sí que me lo voy a dar y los demás pues ya escogerán si lo dan o no luego. Creo que es en parte también por eso, ¿no? Que te valoren, que no somos grandes escritores, que a lo mejor tardará mucho tiempo en que se nos conozca o no se nos llegará a conocer, pero realmente hay un esfuerzo detrás de lo que se escribe y se pretende que se reconozca por los demás. Debo decir que Óscar es uno de los que nos manda los relatos sin faltas de ortografía. O sea, también por eso se le permite que eso tampoco quiere decir que escriba. A última día de fecha, con ganas de estar enfadado. Me tengo que enfadar. Nos manda los relatos sin faltas de ortografía. Ahora falta que el manuscrito se lo dé a la editora. Sí, eso es. Ya tengo fecha, pero ya lo sabe. Sí. A ver, yo para... Que la confianza da. Sí, es que ese es el problema, ¿ves? Si me hubieses mandado a la mierda de una vez... Sí, cierto. Sí. Y mi editora me deja notas de amor en el coche, o sea que... La próxima vez te lo Es que no se lo soy editora, soy editora barra acosadora. Vale. Es que trabaja con mis maridos. Sí, le dejé una nota amenazándole que escribía mi novela ya. Es que desde el 31 de diciembre creo que nos hemos casado. Todo lleva su proceso. Manuel, cuenta algo. Que solo hablamos del sexo femenino, hijo. Sois las que pisáis fuerte. Sí, digo algo y pisáis a mí. ¿Tú piensas que un escritor que diga que vive de sus libros está mintiendo? No sé, Yo creo que sí. depende de muchas circunstancias. Hay alguno que sí que miente. Porque creemos que tenemos algún caso cercano que dice que vive de esto. Pero Sí. no, necesitas un mínimo de ventas, necesitas tener un reconocimiento, necesitas muchas cosas que se tienen que dar ciertas circunstancias. Y yo hace poco se lo decía a, no me acuerdo, si era un amigo, un familiar,
porque me decían lo de famoso, lo de hacerme rico, pues eso, haces algo especial, entre comillas, que es escribir un libro, y ya piensan que bueno, igual un día llegas a ser un bestseller. Pues es que Sí, eso te dice mucho. sí, es lo primero que el concepto ese de, bueno, de hacerte rico. Si yo mi libro lo digo, o sea, el dinero no da la felicidad. Y aunque suena muy bonito decirlo, pero después hay que llevarlo a la práctica. Y yo cuando digo que me gustaría vender muchos libros, y por supuesto me gustaría ganar dinero. Sé que una cosa es que diga que el dinero no da la felicidad y otra cosa es que no sepa apreciar los bienes terrenales. O sea, a mí me gusta un buen vino, me gusta un coche potente y muy cómodo, pero si no tengo el dinero no me lo voy a comprar. Es así de sencillo. Y nadie me va a obligar, aunque me pongan mucha publicidad en la televisión, no me va a obligar nadie a que me compre el coche. Me he ido de varas, ¿no? ¿O por el mismo camino? No. Bueno, que sí, que me gustaría vender muchos libros, pero lo que le contesté a esta persona cuando me hizo esta pregunta, digo, si realmente lo de ser famoso o no ser famoso me dejaría en el mismo sitio. Lo de ser rico o no rico me dejaría en el mismo sitio porque tengo las ideas muy claras de cómo se tiene que vivir, de cómo tengo que actuar con las personas que tengo en mi entorno, y lo único que el dinero me daría mayores bienes y bueno, y una vida más cómoda. Pero lo que es la felicidad es cada momento, de lo que disfrutamos en cada momento, ¿no? Y de lo que hacemos en cada momento, sacarle provecho a cada momento. Y bueno, y si podemos sacarle provecho a este pequeño momento, pues perfecto. Si lo hacemos con una cervecita, la tengo aquí porque no tengo un poco más relación. Y no sé, todo esto es muy sencillo y yo no cambiaría mi forma de ser ni de actuar con mucho dinero o con mucho reconocimiento, pero sí que es verdad lo que hablábamos antes. Yo Que eso no se preferiría sabe, vender hasta que no lo tienes. 20.000 libros a 3 euros que 1.000 a 20 euros. O sea, a mí me gustaría que me leyeran 20.000 personas. Buenas tardes. A mí me gustaría que me leyeran 20.000 personas, ojalá, y que me criticaran 20.000. Porque yo ya me he creado enemigos. Seré muy crítico, seré muy especial, en donde, en el entorno de donde yo vivo ya me he creado enemigos. Te digo las cosas como son, que yo no insulto a nadie, pero digo las cosas como son. Lo que pasa es que hay personas que no quieren salir de su entorno, no quieren reconocer cuando alguien te dice hay formas de actuar y hay formas de ser diferentes, míralo, pero no quieren reflexionar. A mí me gustaría que me odiaran 20.000 personas, si eso sería muy bueno. Por lo menos que valoraran ciertas cosas que pongo en el libro, ¿no? Que es esos sentimientos. Yo prefiero que te No, si a mí quien quiere quererme, yo le abro los brazos enseguida, sí, yo estoy abierta a eso. A veces es mejor que te odien. Por lo menos que te tengan en cuenta, ¿no? Está aquí. ¿Puedes contar qué has pretendido en el libro? En el libro lo que he pretendido es mostrar, no es un libro de autoayuda. Lo que he pretendido mostrar es otra forma de percibir lo que tenemos a nuestro alrededor. Lo que he intentado es decir que no tengamos miedo a tocarnos. Si tenemos como ciertos límites. Yo comprendo que a veces de miedo o a veces hay muchas personas que no les gusta el contacto físico, pero es una forma de romper el hielo. Yo sí ya tengo contacto físico con las personas. Está claro que si le pongo la mano a Ana y noto que me rechaza un poquito, pues yo ya no le vuelvo a tocar la mano. Ya se dará cuenta ella de si mi intención es buena o mala o si no hay ninguna intención. Lo que quiero es mostrar muchas de las carencias que tiene esta sociedad, que tiene muchas, y sobre todo incido también en la falta de educación y lo que intento que la gente valore que
que aunque tengamos una crisis económica, lo fundamental de una sociedad para que salga adelante es no tener una crisis de valores. Entonces, para mí hace 10 años estábamos muy mal. En educación, en comportamiento, en valores en general. Lo que pasa es que ahora, cuando hay una crisis económica, es cuando la gente, es cuando se dice que esto no puede funcionar. Os estáis dando la razón a los que dicen que el mejor sistema es el de consumir, el de gastar dinero, el de movernos con mucho dinero. Deberíamos valorar cuando tenemos poco dinero qué es lo que podemos hacer para salir adelante. Si todos los que estamos aquí, pues, estas 4 personitas que estamos aquí, todos vosotros, pues aquí estamos ahora mismo haciendo algo bueno para salir adelante. Nosotros intentamos vender nuestros libros, nos apoyamos cuando podemos y a veces incluso cuando no podemos, cada uno desde su posición. Eso quiero mostrar, que se pueden hacer muchas cosas teniendo poco dinero. Y hace, ¿cuándo fue? Bueno, no estuviste. Hice una exposición de fotografías sobre Guinea Ecuatorial hace unos meses. Y a mí lo que me gusta es hacer charlas, cuando tanto se haga una presentación de fotografías como del libro. Y a la gente le decía, ¿veis esas caras? Yo hago muchas fotografías de niños. Aquí, por desgracia, en España y en Occidente está prohibido por la calle hacer fotografías de niños. Hipocresía. Hablo de eso, de la hipocresía. En África o en países tercermundistas no tienes problema para hacerle una foto a un niño. Lo que quería mostrar con esas caras era la felicidad que tenían esos niños, que comían 2 veces al día. Y los niños que yo tenía en ese entorno comían 2 veces al día porque estaba yo allí. Porque ya había adultos que hacían lo posible para que yo comiera 2 veces al día. Y entonces con mi mujer, que es guineana, y conmigo, cogíamos a la mayor parte de chavales y compartíamos la comida con ellos. Lo que quería mostrar es que estos chicos, con poco, con nada, y basándose en el esfuerzo, porque sus padres les obligan a que cuando nada más se levantan, los mayores vistan a los pequeñitos, se impliquen en todo. Los que pueden van al colegio, por desgracia algunos a cierta edad no pueden ir al colegio, porque los padres los necesitan para ir a cultivar o para otras causas. Que con pocas cosas y con poco dinero y sin artilugios electrónicos se puede ser feliz. Y entonces aquí, en este entorno, cuando vemos a los chavales de 10, de 12, 14 años que tienen esto, que tienen de todo y mucho más de lo que es necesario para vivir a gusto, y hacen cara de amargados, hay algún fallo, en algún sitio estamos haciendo aguas. Pues de eso hablo, de cómo ver la vida, de cómo intentar salir adelante con las experiencias, con la amistad, con el cariño, con los sentimientos, con los momentos bonitos. Y podemos hacer que cada momento sea bonito, por muy complicado que a veces creemos que es. Pues más o menos eso. Hablo de muchas cosas. Has hecho fotografías a niños y al Islam no te lo permite, lo digo porque los niños en Marruecos y mujeres imposible. Bueno, intentas a una mujer que va tapada, que no ve nada y no se da vuelta, ¿no? Sí, en Guinea no es musulmana, es cristiana, pero sí que he estado en Oriente Próximo, he estado bastante, he estado en Siria, Jordania, he estado en Egipto y normalmente se consigue mucho hablando. Sí, porque yo tengo fotos muy bonitas de señoras, pero me he acercado al grupo y les he pedido si podía hacer fotos, por supuesto con el consentimiento del señor, sí. Y hablando se pueden sacar muchas fotos, se puede hacer muchas cosas. Ir con miedo en cualquier situación no es bueno, y menos donde hay coacciones y limitaciones. Pero si no pruebas fotos no consigues... No, claro, está claro. Pero estas en concreto de Guinea no hay ningún problema.
sí que tuve problemas al hacer fotos porque no puedes llevar la cámara aquí colgada, ser blanco y hacer a ciertos sitios fotos. A las personas no hay problema, pero a ciertas cosas de la administración no se pueden hacer fotos. Y un par de veces me quitaron la cámara y me intentaron llevar a cárcel, pero menos mal que no llegué. Que entras y Pues no lo sabes bien cómo no te sales. deja salir. Pero bueno, no llegó la sangre al río. Empezamos ya, contáis nuestro... Pues Morea, después de... Bueno, pues Sam, tiene 4 libros... Lo pone aquí, vale. Tiene 4 libros publicados, Viviendo en la oscuridad, Palabras del alma, y este último, si no me equivoco, es Descubriendo un nuevo mundo. Bueno, también tiene Eclipse de luna. Bueno, que de ese me han mandado hace 3 días un contrato de América para que firme para publicar en inglés. Y bueno, en diciembre del 2012 se quedó en segundo lugar con un microrrelato del fin del mundo en el portal del escritor. Se la biografía bien. Lo hemos sacado de Febrero de 2014, semifinalista en un certamen de De Di Valentis era. Las 150 rosas, los relatos. Bueno, ya lo habéis escuchado también, participa en varias antologías solidarias y ha participado en una gala benéfica también. Dirige la revista Letras Enlazadas, por si alguien quiere mandarle cualquier cosa. Podéis mandar cualquier relato, el correo, luego si lo queréis, os lo doy. También se aceptan reseñas, ¿eh? Sí. Que a mí no me da tiempo. Es que ya me hace reseñas la revista. Yo le escribo libros y me hace reseñas, eso lo encuentro. Y colabora con el periódico digital Canarias 3.0. Bueno, Manuel Gadea, la biografía que nos mandó la podido sacar. Fotógrafo, orador y conferente. ¿Qué has dicho? Conferenciante. Bien, bien. No le presta demasiada atención a su origen. Se considera hombre del mundo. Lo habréis podido ya comprobar por los viajes que ha comentado y tal. Ha pertenecido al Instituto Valenciano de Egiptología y durante varios años ha publicado en varios periódicos de la ciudad de Valencia. Y sobre Ana María Añó. Ana Margarita, pero bueno. Da igual. Segundo no podemos dejar. Culpa de Es que no me gusta. culpa de quien le ha pasado la biografía, ¿vale? Bueno, Sí, está igual en el libro, la M, porque es que he hecho culpas a... Además, cuando estabais aquí yo he preguntado, ¿es Ana María? Dice sí. Pero yo me he supuesto que Ana María por la M. Sí. Diplomada en Relaciones Laborales y máster en Recursos Humanos. Colabora en la revista digital Diversity. colaboraba. Colaboraba. Que ya terminó. Sí, lo has dicho también. Y en el magazine cultural informativo en papel mensual. Que terminó el mes pasado. Y dirigías diversos programas de radio. Sí, la radio era mía con otra persona y llevaba pues programas de animales con terapias naturales de animales, o sea, era un programa de animales un poco especial. Y luego un programa de entrevistas, todo a noveles, escritores, músicos, pintores, fotógrafos, etc. ¿Tu primer libro? ¿Maestros? Pues primero voy a comentar que he escrito con un seudónimo, aunque aparece el nombre detrás, no es que me oculte. Es el mismo desdoblamiento de la portada. La portada significa que este es el ser interior y este es el ser material. La persona que sufre y esto es el aprendizaje, lo que tiene que quedar de cada experiencia, ya sea negativa o positiva. Entonces,
Mi parte curiosa sería el ángel celestial, el angelito, y yo sería esta, la Margarita, la que sufre, la que tiene que aprender de las situaciones para poder evolucionar. Momentos maestros es el título que escogí para una serie de relatos y reflexiones para la búsqueda interior. Dicen que es autoayuda, a mí me gusta decir que es una guía interior, aunque tampoco voy a inventar yo ahora un nuevo género. Y son relatos y reflexiones que tienen al final una moraleja en negrita, pero no es un relato o una moraleja cerrada. Lo que se pretende es que cuando se lea, de ahí no pasa, cuando se lea el relato, la reflexión, no solamente la gente se quede con lo que yo he extraído de moraleja o aprendizaje de esa situación o de ese relato. Lo que yo pretendo es que la gente se vea reflejada, igual que en el espejo, y que aprenda de sus propias situaciones, viéndolo un poco como espectador y viéndose reflejado y aprendiendo de cada situación, porque todo pasa por algo, por lo menos yo opino así. Puede tener tintes un poco espirituales, pero lo más normal, hablando de la muerte también como algo cotidiano y como una prolongación de la vida, que yo creo que es lo más normal. Y bueno, pues lo que se pretende es que de cada momento se haga un momento maestro, ya sea una vivencia negativa o positiva, porque de todo vamos a aprender y todo pasa por algo. Tiene también una obra de teatro, radionovela en blanco y negro, y varios libros editados con otros autores, ya lo he estado comentando. También quedó segunda con uno de ellos, sugiero. Un relato de fantasía que se llamaba El libro menguante. Y el poemario, un poemario de homenaje a Emilio Asís. Y bueno, Margarita Díaz no tengo biografía. La verdad es que mi biografía es bastante corta. Yo soy, bueno, como lo he dicho ya antes, soy de Mallorca, y cuando empecé a interesarme por los escritores, pues me vine para acá y directamente monté la editorial. Soy mala. Ahora también ha conseguido que haga mis pinitos escribiendo, dentro de poco ya se verán los resultados. Y lectora compulsiva. Aparte de también soy una persona que le encanta el cine y las series, soy bastante friki, de alguna manera. Y nada, y eso pues, la editora de esta pequeña casita que poco a poco va aumentando y va teniendo cada vez más escritores y cada vez más pequeños bebés, porque para mí son mis pequeños bebés, todos ellos. Bueno, debo decir de Ediciones Ortiz que, aparte de ser la asesora editorial, como algunos ya hemos estado hablando, mi hijo ha desarrollado Stuge y ha cogido todo lo que se ha ganado con la antología que se hizo en Navidades o con mis novelas, se lo ha donado a mis hijos. O sea, creo que se sacaron 100 libros de una Navidad alternativa, se han vendido a 10 euros, aunque ahora están a 9, creo, y todo lo ha donado al niño. O sea, eso demuestra la calidad de persona que es, o sea, y la calidad de editorial que es, y no es porque trabajé con ella. O sea, es por lo que está haciendo mi hijo. Aquí hay algunas personas sí lo saben, porque me siguen por Facebook o porque son amigos. Yo estoy pasando una mala temporada, porque claro, es una enfermedad rara. Y ahí quiero recalcar que tanto Ana como Manuel son unas personas que me están apoyando muchísimo. Se ha sacado el proyecto Isla Alejandría. Relaja. Isla Alejandría es una pequeña antología que se va a hacer para poder ayudar al niño, para poder ayudarlo en el tratamiento, y hay bastantes escritoras que están participando, y junto con Ediciones Ortiz también hay otra editorial que va a poner su granito de arena. Ediciones Ortiz, que no es una editorial, pero Ana, que se ha autopublicado, ha cogido y ha dicho lo que yo venda el 30%, como si fuera una librería gratuita. Eso tú te puedes cruzar con muchísimos escritores que dicen ser super mega escritores y es que ni siquiera comparten el enlace.
ha habido un movimiento por Facebook con un simple mensaje, porque a mí me llegué a sentirme agobiada. Cuando a mí me dieron el diagnóstico del niño, hubo mucha gente que me decía, es que no me contestas a los mensajes. Claro, yo no había contestado, o sea, yo no había contado, lo sabía Óscar y tampoco sabían que estábamos, pues, ellos, alguna cosa se había comentado, sobre todo con Manuel. Pero claro, yo en Facebook pues intentaba, ¿no? Pues yo no sé pedir ayuda. O sea, yo ayudo a todo el mundo, pero no sé pedir ayuda, es un defecto, no sé. Y llegó Esther Damon, una chica en Madrid, reseñadora, lectora compulsiva, una persona maravillosa, enganchó y puso un comunicado en Facebook. Empezó a promoverlo por ahí, hizo un vídeo de mis hijos, me hizo una entrevista con lo que es la enfermedad. Es una enfermedad, creo que en España lo sufren 4 o 5 personas, que afecta al cerebro, que por desgracia el colegio lo que ha hecho es empeorarlo. Estamos cambiando al niño del colegio. Que claro, como es una enfermedad que no se conoce, la gente no la entiende. Cuando la conoces, no la entiende. Y la acepta, o sea, le crea parálisis, le puede crear hasta la muerte. Con eso quiero llegar a que, como decíamos antes, hay personas que son escritores y otras que creen serlo. En la antología esta, al final me metí yo. Además llegó un momento que dije, mira, cierro la antología y aunque haga me meto para pagar el tratamiento a mi hijo. Pues a mi hijo el tratamiento se lo voy a pagar, saque aunque sea de debajo a piezas. Pero yo sabía que quienes habían entrado a esa antología era gente que yo podía meter las manos en el fuego por ello. Muchos son escritores de la editorial, otros son buenos amigos míos. Hay gente que es amiga de otra amiga que son de 100% confianza. Otra editorial quiere apoyarnos, que hablaré el día 25 con ellos, ofreciéndonos relatos de sus escritores, hacernos la portada. A ver, la verdad es que yo soy muy amiga del editor. Yo sabía que yo lo único que le pedí es que cuando saliera, por favor, compartiera el enlace para que lo viera más gente. Yo tengo 1500 amigos, no son pocos. Pero claro, para que os compartiera, la editorial ha hecho una página en su web. O sea, son cosas que no ves en todas las editoriales. Entonces, ¿cómo podríamos hablar de Ediciones Ortiz? Ediciones Ortiz, o Marga, no tiene biografía, pero porque es transparente, o sea, es una persona. O sea, tú dices Ediciones Ortiz y dices, vale, Marga. O sea, no es una pantalla de ordenador. Cuando tú vas a una presentación, la última que estuvimos, porque al ser yo asesora, voy al lado, a menos que pase algo con los niños. También es mi taxi. Sí, eso es un taxi. Taxi o autobús. Aunque eso intento obligar a mi marido cuando son viajes largos. Pero en San Lucas, por ejemplo, tú vas, y es lo que decíamos antes, otras editoriales te dicen, búscate la vida, preséntate y promocionate. No gana. ¿Tenéis página web o...? Sí, tenemos página web y tenemos página en Facebook también. Ahora te pasaré, tengo tarjetas por ahí que al que la quiera, ¿eh? Si me permitís, quisiera presentar a los dos compañeros que tengo así al lado. Empiezo por la derecha. Sí, pero a la izquierda. Por la derecha totalmente no. Bueno. Don Miguel Chavarría, alcalde de Alboraya. El don se queda salido por el camino. Miguel Chavarría, alcalde de Alboraya. Y Celia Estal, secretaria general de Juventudes Socialistas de aquí de Alboraya. Y nada, para acabar, simplemente, si tenéis alguna pregunta más, para ir finalizando. ¿Alguien más? ¿Quiere preguntar algo más? Nada, pues agradeceros un poco.
Arantxa. Es que quería preguntaros cómo está, es que si acabáis de empezar me suena un poco mal. Era cómo teníais el tema de los traductores, que si teníais alguno, porque... No, por ahora no, porque tampoco estamos centrándonos en España, porque hasta que la editorial nos salga un poquito más a flote no nos podemos ir. Es hasta difícil incluso para poder mandar los libros fuera. Realmente para nosotros el sello digital es un milagro, porque lo pueden comprar de fuera sin necesidad de que tengamos que pagar los soportes tan caros que se tienen que pagar para poder enviar el libro fuera. Porque por peso, por todo, estamos mirándolo todo y si lo conseguimos, pues poco a poco expandirnos un poquito mejor, un poquito más. Pero pasito a pasito. Tampoco tenemos distribuidores. El distribuidor se queda un 30% entre un 30 y un 60% de lo que saca de lo que sacamos del libro, más el 30% que se queda en la librería, más todo lo que tú tienes que pagar. Correctores, imprenta, maquetador, es un poquito difícil. Entonces vamos muy poquito a poquito. Yo sí que sé que hay algunas que cada editorial funciona de una forma y hay algunos que sí que tienen, por ejemplo, un productor en plantilla y otros que directamente contratan para un libro concretamente pues a un productor freelance y van así. Era por saber vosotros cómo estáis trabajando. Nosotros en plan traductores todavía no lo tenemos, es que ni lo hemos mirado. Realmente. Y por ejemplo por correctores vamos probando. Ahora mismo tenemos una correctora que la verdad es una pasada y estoy súper encantada con ella, pero hasta que me has dado con ella. Ilustradores tenemos ahora mismo 3 que son magníficas ilustradoras. Una de las cosas que más me gusta a mí del editorial es que pocas portadas encuentras en Carrefour, Corte Inglés que se parezcan a las nuestras. Son muy originales. Nosotros no solemos comprar imagen y después la retocamos. Las nuestras son fotos hechas a posta para cada una. Pero lo de los traductores, pues eso, más adelante, si conseguimos que irnos, si cruzamos el charco, por lo más seguro tengamos que buscar traductores. Posiblemente. El problema que hay con los traductores es que ahora mismo te están pidiendo cerca de 6.000 euros por una traducción. Yo lo que tengo entendido, te lo digo como chica que trabajo con traducciones, normalmente se cobra por palabras y cobras depende de la traducción de cuál sea tu caché, pero entre 2 y 5 céntimos por palabra. Pero te digo, porque yo pregunté 6.000 euros y yo. Es que a ella le han propuesto 2 novelas, pasarlas a traducirlas, y claro, lo estuvimos mirando por encima más que nada para ella, no por la editorial. Pero ya te digo, es relativo. Disculpa, ¿sueles hablar en femenino las escritoras? Porque tengo más escritoras que escritores. Pero no sois una editorial femenina. No. Por ejemplo, no fastidies. Te vería un poco marginado. Aquí tengo una que presione varios profesores para que me mande su manuscrito y nuestro primer libro fue precisamente de un chico, es un libro de relatos. Fue una apuesta bastante arriesgada porque los relatos en sí a veces cuesta mucho. Y Javier García, la verdad, a mí yo empecé a leerme sus relatos y me encantó. Y yo soy una de las personas que sí, me lo leo todo, pero yo los relatos los hago saltados. Yo nunca empiezo el libro por el principio hasta el final y muchas veces no me los leo todos. Y a mí me encantó, ahora estoy esperando a ver si me quiere mandar otra cosa también. Y a otro también. Hay que recalcar que Javier García ha donado un libro para el sello digital, también alegando lo mismo, o sea, cuando salió todo lo del niño, alegando de que todas las ganancias iban para mi hijo. Sí, me llamó y me dijo Marga. Debo decirlo porque es un detalle que es que hay pocas personas, el hecho de que digas, no, es que hay escritores con mucho nombre y con mucho dinero que no son capaces de dejarte ni 3 frases, ni un ¿cómo estás? Entonces, Javier García ahora acaba de publicar su otro libro con otra editorial, aparte de mandar, ¿cómo se llama? ¿El denario? El denario para el sello digital. O sea, ha dicho, ¿no? Es que aparte de mandártelo, todas las ganancias son para Alex. Sí, os presentamos a Alex. Viola. Hola.
Pero sí, yo intento que los escritores me manden manuscritos, pero me rehuyen, no sé por qué. En la última presentación, como antes me has preguntado por el libro, la presentadora, una escritora, nos presentó a Ana y a mí y me dijo que lo que más le impactó o lo que más le llamó la atención me calificó, me dijo, bueno, eres el primer hombre que conozco feminista. Y yo no estoy totalmente de acuerdo, porque mi concepto, lo que pongo en el libro, es que somos personas. Entonces, basándonos en que somos personas, limaríamos muchas asperezas. Y después, tengo un capítulo que hablo sobre la mujer, por lo que me inspira a mí la mujer. Y claro, yo siempre me baso. Empezamos como personas y después vamos a intentar valorar lo que desconocemos. Cuando hablamos de hombre y mujer, o de mujer y hombre, el problema que tenemos es que no nos conocemos. Es que lo que hacemos diferente el uno del otro, porque tenemos nuestra genética, es no nos entendemos por desconocimiento, por muy diferente que seamos, pero lo bonito es eso, es lo diferente que somos. Por eso lo de valorar siempre las diferencias, porque tenemos una palabra muy mal usada que es raros. Cuando no conocemos algo, cuando lo vemos diferente, decimos raro. Esto es raro. No, es especial. Sí, es especial. En eso me baso yo para captar todo mi entorno. Venía a cuento de lo de eso. Muy bien. Es que lo he visto yo. Que le ha escrito el calificativo de raro. Está diciendo. ¿Tienes alguna pregunta más? Sí, Manuel. Yo, con permiso del señor alcalde, te ofrezco el local para posturas de fotografías de los niños que Sobre Guinea. Aquí hemos hecho muchas exposiciones y te ofrecemos el local para exponer tu fotografía. Bueno, y a este niño lo puedes fotografiar cuando quieras, que yo no te denuncie. Vale. es que los niños es más bonito de fotografiar, porque es que en cada momento te están ofreciendo una imagen, es por su forma de ser, ¿no? Pero claro,